tenemos que ir a la línea telefónica, porque en este caso lamentablemente se han confirmado dos nuevos casos del síndrome urémico hemolítico. Vamos a conocer los detalles. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué se van confirmando casos? ¿Qué medidas de prevención podemos tener como adultos para esos chicos? La doctora Sofía Testino, matrícula provincial 2618, es médica pediatra, por supuesto. Doctora, ¿cómo le va? Carla y Federico por aquí, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan, chicos? Bien, gracias Sofía por atendernos, como siempre. Bueno, ¿qué pasa o si es común que se sigan confirmando estos casos de síndrome urémico hemolítico? Si estamos dentro de los números que quizá ustedes como profesionales de la salud siempre lamentablemente se baraja o van confirmando. ¿Qué nos puede decir, doctora? Bueno, ahora en este periodo ya casi estival, desde hace un mes a esta parte, es el tercer paciente que tenemos con síndrome urémico hemolítico. Uno se derivó a Comodoro porque en ese momento no estaba la nefróloga, y ahora en estos últimos 10 días ingresó un paciente de Puerto Madryn que está en la terapia intensiva y que dializó. Y nosotros tenemos una paciente internada en el piso de pediatría que no requirió diálisis, pero que es un síndrome urémico hemolítico. Entonces, bueno, sí, todos los años lamentablemente vemos esto, no deberíamos verlo, así que no nos tenemos que acostumbrar a la desgracia, porque, bueno, son cosas prevenibles, así que por más que Argentina sea el lugar número uno, digamos, en el mundo, y la provincia del Chubut el año pasado fue de las primeras, de las que más casos tuvo. No lo tenemos que tomar con cierta normalidad que en esta época del año empecemos a ver casos de urémico hemolítico y a dializar chicos, porque la verdad no debería ser así. ¿Y a qué se lo relaciona, doctora? ¿Por qué se empiezan a notar en esta época, o nos hace referencia sobre todo a esta época del año, en la confirmación de casos? Bueno, siempre la enfermedad tiene una forma estacional, digamos. Los casos de síndrome urémico hemolítico son clásicamente de época estival. Eso siempre es de la misma manera. La replicación de las bacterias en general es más frecuente en esta época y bueno, es mucho más frecuente la enfermedad en época estival en todos los países, digamos, y el nuestro no escapa a eso. Bien. Así que eso es una característica propia de la, de la enfermedad. Ujú. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, hay que dividirlo en dos partes. Por un lado, los cuidados de los papás para con los chicos, que es lo que, bueno, hacemos mucho hincapié nosotros, que tiene que ver con lo que les damos de comer, o sea, prestar mucha atención, no pueden comer carne picada los chicos, la carne tiene que estar muy cocida, tenemos que lavarnos muy bien las manos antes de preparar los alimentos, no darle de comer alimentos de lugares en donde no sabemos dónde se cocinó ni cómo. Las frutas y las verduras también pueden ser fuentes de Escherichia coli, de la 0,157, que es la que da el síndrome, así que las frutas y verduras tienen que estar perfectamente lavadas, después puestas en agua con lavandina, después vueltas a lavar, lo mismo que las frutas de la misma manera. Todo lo que sea yogures, leches, estas cosas se tienen que comprar en lugares que sepamos que la cadena de frío esté respetada. Em, Usar tablas para cortar carnes por un lado y para cortar verduras y frutas por el otro para que no haya contaminación. Eso es lo que los papás tenemos que hacer para cuidar, no darle embutidos, chacinados, chorizos, salchicha, estas cosas a los chicos, y no comprarle en lugares, como les dije recién, no habilitados. Eso Sof- es la parte de las familias. Sofía, Después hay una parte que no es de las familias. Sofía, ahí te quería preguntar, Federico, te saluda. ¿Qué hace Federico? Bien, decías ahí lo de la cadena de frío. Esto no Mm. sabía, también circula ahí, digo, si no se mantiene, si Y pasó, no si sé, en vos el no tenés autoservicio o en la tu casa. temperatura adecuada para conservar los alimentos y hay una bacteria y lo pones a una temperatura más alta, la bacteria se replica más cantidad de veces y la posibilidad de intoxicarte es más alta. Claro. Así que siempre las cadenas de frío tienen que estar respetadas. Por eso ahí digo que en estas cosas tenemos que empezar a hablar de las responsabilidades conjuntas. Claro. No es solamente que los papás tengan cuidado, lo que se consume tiene que estar controlado. Ujú. Esto quiere decir, nosotros hoy en día tenemos la posibilidad que no había en otro momento de que salud pública, bromatología pueda ir negocio por negocio a chequear con las pipetas que miden si hay o no bacterias en los alimentos y poder decir si un lugar en donde es un punto de venta es seguro o no para comprar.
esto debería ser así, y más en un lugar como este en el que tuvimos tanta cantidad de casos. O sea, todos los negocios deberían estar chequeados, o diariamente o semanalmente o con la forma en que se implemente, digamos. Mm, No puede haber puntos de venta de alimentos que no estén chequeados, ya sea en las chacras o en la ciudad. claro. Y Sofía, eso, ese chequeo no es ir a ver si está limpio, es ir a fijarse que los alimentos que se estén vendiendo no mm, estén contaminados con Escherichia coli. claro. Sofía, cuando hablamos del síndrome urémico hemolítico, siempre, obviamente por los casos que se van confirmando, lo relacionamos con los chicos. ¿Por qué es tan agresivo en los niños esto? La verotoxina que produce la cepa Escherichia coli, la 0157 y la 0155 que apareció el año pasado, em, hace muchísimo más daño y es mucho más propensa a generar daño endotelial en los chicos. Hay cuestiones que son inmunológicas, Ujú. digamos, que tienen esa capacidad los chicos, digamos, de reaccionar de esta manera frente a la bacteria y producir un fenómeno inflamatorio a nivel vascular que no la tienen los adultos. Entonces, por eso es una enfermedad característicamente de los chicos. Bien. Los adultos raramente hacen síndrome urémico hemolítico y cuando lo hacen algo así, se piensa en general en otras enfermedades, como la PTT, que es similar, pero que no es lo mismo, Mm. porque no tenemos la misma forma de reaccionar inflamatoriamente a la verotoxina. ¿Y síntomas? Por ahí sí, ¿qué síntomas? ¿Qué puede tener el chico? ¿Cómo se puede presentar el cuadro clínico? El cuadro se presenta la mayoría de las veces, casi en el 90% de las veces, con diarrea con sangre. O Mm, sea que ante un niño que tiene diarrea con sangre, la consulta tiene que ser rápida. En ese momento se toma un cultivo de la materia fecal para buscar la bacteria y también podemos hacer muestras en sangre, que es la búsqueda directamente de la verotoxina. Así que ante cualquier chico que tenga diarrea con sangre, la consulta tiene que ser rápida para poder tomar las muestras y para poder evaluar al claro, paciente, para que no sea porque grave. si ya vemos que hay un paciente con diarrea con sangre, ya tenemos que empezar a mirar algunas cosas en el chico y explicarle algunas cosas que tienen que mirar los papás, y es que hagan pis correctamente, que no se pongan pálidos, que no empiecen a aparecer hematomas o manchitas rojas, porque esto justamente se llama urémico y hemolítico, urémico porque afecta a la parte Mm. renal, por eso muchas veces necesitan reemplazo renal a través de la diálisis peritoneal. Y la parte hemolítica es que esta inflamación de los vasos sanguíneos que te cuento que hace la bacteria en todos los vasos sanguíneos de todo el organismo, hace que cuando los glóbulos rojos y las plaquetas pasan por los vasos, al estar más pequeños, se rompen. Entonces, cuando se rompen, bajan los glóbulos rojos, perdón, y eso genera anemia. Entonces los chicos se ponen muy pálidos. Y al pasar las plaquetas y este mismo sistema genera ruptura de plaquetas, las plaquetas que son los que colaboran, digamos, con la coagulación, al disminuir, aparecen hematomas en lugares donde los chicos se golpean, puede aparecer sangrado gingival, o sea, en la boca cuando se cepillan los dientes, epistaxis, o sea, sangrado nasal. Entonces, bueno, siempre que hay un chico con diarrea con sangre, no solamente se le toma la muestra de la materia fecal, una vez que se confirma que está la Escherichia coli, se piden estudios de laboratorio y se hace un seguimiento muy detallado a ver si desarrollan o no el síndrome. No todos los chicos que tienen la Escherichia coli en la materia fecal terminan desarrollando síndrome urémico hemolítico. Una parte importante sí, pero no todos. Claro. Y no todos lo desarrollan con el mismo nivel de gravedad. Mm. O sea, hay chicos que solo hacen una parte hemolítica y otros hacen la insuficiencia renal aguda que necesita diálisis. Claro, incluso Sofía, y esto es lo que también debe llevar a la concientización, a veces problemas renales que son de por vida, ¿no? La atención que requiere Claro. el chico El justamente, agudo, incluso digamos, creciendo, ¿no? No en pasa. en el agudo la enfermedad es gravísima, Claro, sí. porque vos ahí tenés un paciente con una insuficiencia renal, con todo el desequilibrio del medio interno que corresponde y con todas las cosas que hay que ir corrigiendo y mirando y pasando por un montón de procesos horribles, Sí, porque hay hasta que poner la de trasplante, hasta diálisis. trasplante Bueno, también. entonces, Sí, de eso y además, como les digo, que inflama todos los vasos sanguíneos, también inflama vasos sanguíneos a nivel cerebral. El año pasado tuvimos chicos con compromiso neurológico, con compromiso visual. Entonces, en el agudo es complicadísimo, complicado de resolver, complicado de tratar, pacientes que llevan muchísimo trabajo. Y después en lo crónico, muchos de esos pacientes, la mayoría se recupera y los que no se recuperan pueden quedar con una falla renal
que esa falla renal puede ser algo leve o puede llevar que a nivel de la adultez requieran, sí, reemplazo renal, digamos, trasplante renal. O quedar con una hipertensión crónica también. Sí, lo último, Sofía, nos preguntaban por acá, ¿hasta qué edad se complica también para decirle a la gente, ¿no? Este cuadro o la posibilidad de tener, ¿no? Esta La bacteria. edad más frecuente de presentación del síndrome hemolítico es entre los 6 meses, porque los chicos empiezan a comer a los 6 meses, y hasta los 7 años, 8. Hay pacientes por encima de eso y por debajo de eso, pero esa franja etaria, digamos, entre los 6 meses y los 5 o 6 años es la franja más afectada. Sofía, doctora, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Bueno, un beso grande. Hasta luego. La doctora Sofía Testino, matrícula provincial 2618, médica pediatra.